2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Anímate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. 8 de la mañana, 12 minutos, una mañana no tan fresca como a mí me gustaría en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a repasar 13 grados 2 décimas. La temperatura ahora en Buenos Aires, 96 el porcentaje de la humedad y la máxima para este domingo es de 18 grados. En ese contexto, empiezo a contarles 5 cosas que pasaron esta semana. Primero, hay 2 fuerzas políticas proponiendo sembrar hasta en las banquinas. Es la idea de algunos diputados del PRO y de algunos diputados de Unión por la Patria, que se discutió de hecho esta semana en comisiones en la Cámara Baja, en el Congreso, en la Cámara de Diputados. El miércoles, más precisamente, Comisión de Transportes, empezaron a tratar ahí 2 proyectos para sembrar en las banquinas de las rutas nacionales, algo que hoy está prohibido. Está permitido en algunos lugares, caso provincia de Buenos Aires, por decisión de los municipios, pero no sobre las rutas nacionales, y quieren que sea igual en toda la Argentina. Aparecen 2 proyectos acá. Uno es de Javier Sánchez Urba, diputado nacional por el PRO. Otro es de Agustina Propato, diputada nacional por Unión por la Patria. El dato que llevaron ambas fuerzas políticas es que si esto se aprueba se podrían sembrar en la Argentina 50.000 hectáreas más. Todo eso hay de banquinas de rutas nacionales. Obviamente esto, justo hablábamos de la seguridad vial hace un rato, incluye una franja de seguridad para que podamos usar todos naturalmente. Los productores pagarían un canon para poder sembrar en las banquinas, se les daría ese permiso para que puedan hacerlo, para hacer el uso productivo de las banquinas, y ahí aparece la diferencia entre el proyecto del PRO y de Unión por la Patria. Lo que se debatía esta semana es si hay que hacer lo que dice el PRO, que es que ese canon vaya a Vialidad Nacional, que junta fondos justamente para hacer obras de infraestructura vial. Unión por la Patria propone destinarlo a un fondo social y cooperativo. Y ahí están las diferencias y el debate que se da esta semana en la Comisión de Transporte. Esto ya se podía hacer en Argentina. Digo, es algo que hoy está prohibido, pero que se podía hacer hasta el 2008 en Argentina. Se sembraba en las banquinas y estaba formalmente aceptado. Después cayó en la volteada de las medidas anticampo y se terminó quitando por una resolución del kirchnerismo ese permiso, ese uso productivo que se podía hacer de las banquinas. Bueno, ahora 2 fuerzas políticas, una de ellas es parte del kirchnerismo, Unión por la Patria, proponen volver a sembrar en las banquinas y hablan de 50.000 hectáreas que se podrían sumar a la Argentina productiva. Segunda cosa, el revuelo de la carne argentina bochada de Estados Unidos. A ver, 13 toneladas de carne vacuna se sacaron del mercado de Estados Unidos por no pasar una inspección obligatoria. Ese era un poco el título que usaban algunos medios acá y sobre todo las cadenas de noticias estadounidenses. Pero vale la pena hacerle un doble clic porque no es un mercado, obviamente, Estados Unidos con el que Argentina quiera tener ningún tipo de problema, ni de duda, ni nada que se le parezca. Recordamos que ahora es el segundo destino de exportación de la carne vacuna a partir de este año y por el acuerdo comercial. Resulta que un importador de carne de Estados Unidos compró carne a un frigorífico argentino, el frigorífico Gorina, uno de los más importantes exportadores del país. Este frigorífico se lo vende a un importador estadounidense que se llama Corte Argentino, lo recibe en su sede, que está en Florida, lo manda a un depósito de otra empresa, también bastante reconocida, pero cuyo nombre se estaba tratando de cuidar desde Estados Unidos. Esa última empresa, el depósito, por error, no hace una inspección obligatoria que no tiene nada que ver con cuestiones sanitarias, porque eso ya salió sano, si queremos, inocuo de la Argentina. No tiene que ver con cuestiones sanitarias, sino más bien administrativas, pero por algún motivo no hacen ese control y sacan la carne al mercado, la venden a los supermercados, a los minoristas. Por eso es que el FSIS, que es como el organismo sanitario, como el SENASA, pero del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hace las inspecciones de rutina cuando esta carne sale al mercado y se da cuenta de que le faltaba un trámite y sale fuerte a advertir a los consumidores y a las cadenas de venta donde se ha mandado esa carne, decir, descártenla por protocolo y por las dudas, descártenla, no alertando por riesgos sanitarios específicos, pero diciendo, bueno, tiren esa carne. Eran 13,4 toneladas, como les digo. Lo bueno de esto
es que no había riesgos de ningún tipo, que Argentina no va a correr ningún riesgo. Lo malo es que en Estados Unidos se salió a decir no coman carne argentina, que no pasó los controles, y se generó una psicosis que no valía, por supuesto, para nada la pena. Las personas que habían comprado carne de este lote, que era menos de un contenedor, 13,4 toneladas es menos de un contenedor de carne vacuna, bueno, la tuvo que tirar, pero se armó ahí una movida medio anticarne argentina por unos días que generaba un poco de revuelo. Argentina no va a tener, primero no tenía nada que ver en esta, no falló en nada. Fue el distribuidor al que lo mandó el importador estadounidense, o sea, un distribuidor local de carne estadounidense que pifió. Y seguramente asumirá las consecuencias. Argentina no va a tener consecuencias justamente por esto, porque no hizo nada. Ya se habló entre el frigorífico exportador y el importador de allá. Está todo ok y vamos a seguir mandando carne. Bien por nosotros, porque como digo, Estados Unidos este año y por el acuerdo comercial se volvió el segundo mercado de exportación de carne vacuna, atrás, obviamente, del gigante que sigue significando China. La cosecha atrasada es la tercera cosa. Y al trigo le falta sol, me dijo un agrónomo esta semana, y también lo voy a meter un poco acá, porque nosotros venimos hinchando desde el principio del programa con que la humedad es lo que mata, que estamos hartos de la humedad. Los cultivos, si supiesen hablar, dirían prácticamente lo mismo. Ya se cumple un mes de atraso en la cosecha de maíz. No sé si se está pudiendo hacer por algunos de estos días, pero esta semana veía que, por ejemplo, desde el viernes hasta el martes, que hubo como una ventanita. Claro, se imaginan cómo estaban los contratistas, me decían, no doy abasto, me estoy peleando con los productores, todos querían ser el primero en la lista de prioridades. Había una ventanita de sol y entonces las cosechadoras tuvieron que salir a morir a laburar, pero claro, volvieron las lluvias, volvió la humedad alta además, y la cosecha de maíz sigue atrasada. De hecho, el maíz tardío tiene todavía casi un 40% sin cosechar, al menos son datos de la zona núcleo, y en total queda un 25% del maíz por cosechar. Se está dando este problema de humedad alta, los granos no terminan de secar. Julio tuvo lluvias y además tuvo muchos días nublados, poquitos días de sol con alta humedad, no permitió secar esa falta de sol, no permitió secar el maíz, y también le está trayendo ya algunos problemas al trigo, que tuvo entre 20 y 40% menos de radiación solar. Y justamente esa buena radiación con agua, como se vio el año pasado, había sido lo que, entre otros muchos factores, había generado buenos rendimientos a la hora de la cosecha, y esa cosecha récord de la que hablamos, bueno, ahora al trigo le está faltando sol, me decía un agrónomo en criollo esta semana. Vamos a ver si termina teniendo un impacto o no en el número final de rendimiento. Cuarta cosa, se reavivó el debate, como decíamos, por las obras hídricas y por las obras viales, que están en suspenso con dinero que existe, que se podrían ir haciendo. A ver, sabemos que el pronóstico del Niño es cada vez más firme, obviamente. Se espera que traiga un exceso de lluvias justo en el inicio de una nueva campaña agrícola, que en realidad ya arrancó con el trigo, pero va a dar inicio en breve a la campaña de gruesa. ¿Cuál es el mayor temor que aparece? La falta de mantenimiento de varias cosas. Primero, de los caminos rurales, el poco avance también que han tenido las obras hídricas y el estado de las rutas. Ahí no tiene tanto que ver el agua, pero sí ya se volvió un problema concreto en el campo. Carvap advertía este año que la provincia de Buenos Aires está enfrentando un año Niño con infraestructura que está muy deteriorada, sin las intervenciones necesarias para minimizar el impacto que podrían tener estas lluvias sobre la producción. Hay unos 120.000 kilómetros de caminos rurales que son clave para trasladar los insumos, la maquinaria, los granos, la hacienda. Y hoy dicen no hay ninguna inversión que se esté haciendo sobre esos caminos. En paralelo, surge esto que salía de la nota que hacía el domingo pasado Hugo Alconada en La Nación, con datos públicos que hablan de muchos fondos, 1.500 millones de pesos. Millones de pesos. Es 1,5 billones de pesos que tiene acumulado entre diciembre de 2023 y mayo 2026, que es el corte que se dieron los pedidos de información pública a los que accedió Hugo. Dinero del que dispone el gobierno nacional, pero que tiene invertidos para que el Excel termine de dar, el Excel que mide déficit y superávit, para que eso termine de dar, el gobierno tiene retenidos esos fondos que podría estar usando para mejorar la infraestructura vial, la red de rutas nacionales puntualmente de la Argentina. Y en paralelo también pasaba algo parecido con el caso de las obras hídricas. También en la previa de un año Niño, es fundamental saber, por ejemplo, qué va a pasar con la obra de la Cuenca del Salado. ¿Qué está pasando con la obra de la Cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires? Me cansé de contarles el año pasado lo que pasó con las inundaciones en el centro y en el oeste de la provincia, y cómo eso disparaba muchos reclamos sobre lo que está pasando con la obra de la Cuenca del Salado, que no es una deuda de este gobierno, sino de hace 25 años, pero ahora les toca gobernar. ¿Qué está pasando ahí? También hay fondos retenidos. Hay un fondo hídrico que se financia
con el combustible que cargamos, básicamente todos. Una parte de ese combustible va por un impuesto al fondo hídrico. Hoy el gobierno tiene 260.000 millones de pesos en el fondo hídrico. Tiene 290.000 en realidad, pero 260.000 están invertidos en LECAP, sin llevarlos a avances de obras, caso la Cuenca del Salado. Y obviamente ahora la expectativa está puesta en que el gobierno pueda dialogar no solo con los productores, sino con la provincia de Buenos Aires en particular, que haya un diálogo, porque la última vez se complicó mucho la logística de atender la emergencia, que no había tanto diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, así que le están pidiendo diálogo en ese sentido y que pueda o que esté invirtiendo los fondos que tiene el fondo hídrico en estas obras que pueden prevenir inundaciones. Igual ya estamos. Ni hablar. Igual ya estamos al filo de este año niño, de esta segunda parte del año que viene con pronóstico niño y que puede complicar otra vez a las zonas productivas de la Argentina y en particular de la provincia de Buenos Aires, como venimos contando. Quinta cosa, Villarroel fue al campo. La vicepresidenta, que venía, la verdad, en los últimos años iba siempre a exposiciones vinculadas al agro. Este año no fue a la rural, por ejemplo. Por supuesto, como parte de la interna que mantiene con el presidente Javier Milei. Bueno, volvió a ir a una exposición de campo después de varios meses. Ayer estuvo en la edición número 90 de la Expo Venado en Santa Fe. Estuvo con el presidente de la UCR, de la Unión Cívica Radical, que es el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella. Hizo críticas al gobierno nacional. Me preocupan los argentinos que no tienen trabajo. Decía, hablaba de retenciones, sin mucho más. Decía, bueno, no hay un plan concreto para los productores. Tenemos un audio cortito de lo que decía Villarroel en su paso por Expo Venado ahí en Venado Tuerto. Creo que lo más importante es, primero, ahondar en la unión nacional. Creo que es fundamental pensar en una unión nacional sin estar pensando en candidaturas, sin estar pensando en partidos políticos, sino pensando en el futuro, que en Argentina, con potencial, debiera ser un futuro bueno, exitoso, y sin embargo hoy tiene muchas complejidades. Y en segundo término, la generación de empleo. Sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes. Bueno, escuchábamos algo de lo que decía la vicepresidenta Victoria Villarroel ayer en Venado Tuerto, en una expo rural como la que se hacía en la provincia de Santa Fe, compartiendo, como decíamos, con el presidente de la UCR, del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, también intendente ahí de Venado Tuerto, hablando del empleo. Y nosotros en un rato nos vamos a meter en algo que está pasando con el empleo en el polo metalmecánico de la Argentina, donde están las fábricas de maquinaria agrícola. Tommy nos va a contar en un rato algo de eso también. Hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.